aquí en Barcelona, entre dos barrios, entre el Poble Sec y el barrio de Sants, justo en la frontera. ¿Y qué diferencia piensas que había entre un barrio y otro? Es que han cambiado mucho, ¿eh? Pero en tu época de niño, que estabas, ¿qué diferencia piensas? ¿Cómo era la vida entre uno y otro? Bueno, el Poble Sec... Claro, paralelo hacia arriba, todo lo que era la montaña de esa zona estaba un poco oscura, por así decir, en aquella época, la verdad. ¿Pero tú ibas a jugar en la zona de Montjuïc y así? Alguna vez, sí. Pasaba porque además vivía muy cerca del Instituto del Teatro y nada, subía por ahí por las fuentes hasta llegar hasta arriba a las Picornell, ahí arriba a Montjuïc, y nada, paseaba con mi padre por allí, sobre todo. ¿Y Sants? Y Sants no lo toqué demasiado porque todo mi colegio y todos mis amigos estaban más en la otra parte, pero en Sants, no sé, me acuerdo más de la estación sobre todo, que a mí me gustaba mucho patinar y iba por allí también, y poca cosa más, la verdad. La zona de Plaza España, Montjuïc, sí, pero no más. Mis intereses, pues no los tenía demasiado claros hasta que tuve cierta edad, la verdad, porque de pequeño solo me preocupaba básicamente por entretenerme un poco y ya está. Tiraba muchas horas delante de la tele, la verdad. Pues la primera sí que recuerdo, que de hecho me dio un poco de miedo, la verdad, fue Parque Jurásico. Me acuerdo mucho del inicio, sobre todo, y digo, ¡buah! Me estoy asustando. Era muy pequeño cuando la vi en un VHS que alquilaron mis padres de los videoclubs, benditos videoclubs. Y la verdad es que recuerdo que me hizo mucho miedo, lo pasé bastante mal y con los años ya luego la pude disfrutar. Pero de pequeño me daba bastante miedo. Mis materias preferidas, pues la verdad eran música y un poco todo lo que tenía que ver con números. O sea, más las mates y tal, a pesar de que tampoco era demasiado bueno, pero en mi cabeza era lo más fácil de entender, porque todo tenía su lógica. ¿En qué eras bueno? En música, más o menos, y en matemáticas me defendía bastante bien, la verdad. Bueno, como digo, se me dan muy bien los números, se me da bastante bien el marketing. Temas de análisis y de números en general, previsiones y cosas de esas. Se me da bastante bien. Analizar. No haría teleoperador. Me pego un tiro antes de hacer eso otra vez. Bueno, no fue en un jardín, pero fue un poco divertida, la verdad, la situación. En el sentido de que fui a una antigua reunión de alumnos de mi universidad y bueno, lo típico que se sorteaban cosas, había profesores por allí y yo me acordaba de los que me dieron clase. Pero había una profesora que no conocía de nada y era la que estaba dando los productos ahí que sorteaban y tal, y me llevé muy bien con ella. Estábamos haciendo bromas, estábamos, pues eso, tomando unas cervezas, hablando, jiji, jaja, metiéndonos con gente, hasta que llegó un momento que hablábamos, y dice, ¿y tú qué viniste a hacer aquí, no? Y dice, pues yo estudié periodismo y publicidad. Y dice, muy bien. Y dice, pues yo estoy más, y ella me dijo, yo estoy más en el tema audiovisual. Muy bien. Y le dije, pues yo además hago cosas de actor. Y dice, ¿sí? Pues muy bien. Y dice, pues yo soy la presidenta del cine catalán. Y me quedé, muy bien. Muy bien, llevaba horas haciendo el tonto en plan absurdo con ella y dije, vale, he perdido toda mi credibilidad, genial, pero mira, muy maja y quedamos muy bien, la verdad, al final. ¿Y sonaba sola? ¿Y sonaba sola? No, yo de ukulele. Es más reciente. Más reciente, sí, fue una reunión de hace un par de años. Hace poco, claro. Pues poder trabajar como actor. Cuando sea, o sea, el sueño es ese al final.
de aquí a 3 años, esto puede pasar mañana. Puede pasar mañana, Pero pero... de aquí a 3 años, proyecta algo concreto. ¿Concreto? Concreto. Pues me gustaría estar en una película, haciendo, si puede ser, de protagonista, coprotagonista, con gente que tenga muchos años de experiencia y, a ser posible, con las que, bueno, he disfrutado ya viéndolos en la pantalla, vaya. Como por ejemplo. Buah, a mí si me pones una peli con, yo qué sé, Ana Serrano, Laia Costa, Vicky Luengo, Isaac Ferriz o Iván Massagué o... yo qué sé, me muero. Úrsula Corberó, el encuesta, me muero. Pues que cualquiera de estos, la verdad.